and his thinking behavior. Bueno, muchas gracias. Yo pedí un micrófono para poder moverme un poco, me cuesta estar en el lugar durante mucho tiempo. Antes que nada quería agradecer a María Antonieta por haberme invitado, a Stephanie por haberme ayudado con la logística, la organización de mi llegada hasta acá, y la verdad un placer estar en esta conferencia, de la cual había escuchado algo antes, pero que nunca había participado, así que es un placer estar por acá. Y el tema que elegí, y voy a entrar directamente ya en tema, la jefa me advirtió que si me paso un segundo se va a venir acá a sacarme el micrófono, así que tengo que estar en el tiempo que me han asignado. El tema que elegí para hablar de riesgo en mercados emergentes es un tema bastante largo y bastante complejo. Y una de las cosas que quería aclarar un poco desde el principio es, hay veces que cuando uno dice, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de tasas de descuento, ¿no? Y hay gente que espera que uno le diga, bueno, este es el modelo que utiliza todo el mundo, y una vez que uno saca el número de este modelo, todos nos ponemos rápidamente de acuerdo en cuál es la tasa que deberíamos utilizar. Y obviamente esto no es así. Hay muchísimos desacuerdos, hay muchísimos planteamientos distintos, hay muchísimas propuestas distintas sobre cómo medir el riesgo, sobre cómo traducir ese riesgo en una tasa de descuento apropiada. O sea que la conclusión de los 50 minutos que tengo yo hoy no va a ser cómo calculamos una tasa de descuento, sino va a ser pensar un poco en el riesgo en general, qué diferencias tiene entre mercados desarrollados y emergentes, qué características diferenciales, cómo traducimos esto en una tasa de descuento. Si yo tuviera más tiempo y cuando tengo tiempo de desarrollar esto en 2 o 3 o 4 sesiones de un par de horas cada una, generalmente me gusta seguir una charla de este tipo con una charla que establezca o comentemos una serie de modelos que fuesen específicamente designados o diseñados para calcular a tasas de retorno a mercados emergentes. Hay muchos y generalmente me gusta hacer eso y después me gusta hacer un ejemplo concreto de evaluar una inversión, de utilizar los modelos, sacar una tasa de descuento y ver que distintos modelos que son perfectamente plausibles y propuestos por empresas perfectamente respetables dan tasas de descuento y números completamente distintos, ¿no? Que es un poco el caos que uno enfrenta cuando quiere evaluar una inversión en estos mercados. Pero como hoy tenemos un tiempo más limitado, me voy a quedar un paso antes y voy a quedarme más que nada en la parte de cómo pensar un poco el riesgo. Y déjenme empezar con lo siguiente, no es que el riesgo sea complicado medirlo solamente en mercados desarrollados, en mercados emergentes. Obviamente en mercados desarrollados hay muchos desacuerdos. Desde las variables tradicionales para medir el riesgo o de lo que llamamos las finanzas modernas, que pueden ser el beta y la volatilidad, hasta factores como pueden ser el tamaño y la valoración, hasta medidas de riesgo a la baja como pueden ser la semi-volatilidad o el downside beta o el value at risk. O sea que hay el menú en mercados desarrollados es muy grande y están un montón de desacuerdos en los cuales llevamos 30 o 40 años discutiendo desde el punto de vista académico y desde el punto de vista práctico en cuál es la mejor manera de medir el riesgo y traducir ese riesgo en un retorno requerido para poder calcular tasas de descuento. O sea que el primer punto importante no es que vamos a hablar de un tema que sea confuso, complejo en mercados emergentes, pero que está totalmente resuelto en mercados desarrollados, sino que también es controvertido en mercados desarrollados. El único problema es más controvertido, es más difícil en mercados emergentes. O sea que ese es el primer punto. El segundo es, cuando yo hablo de estos temas, siempre me gusta plantearlo desde un punto de vista muy práctico. Y con esto quiero decir que generalmente no entro, a menos que la audiencia sea de ese tipo, en una discusión académica de cuál es el mejor modelo, cómo comparar modelos o cómo traducir riesgo en retornos requeridos, sino básicamente es un enfoque completamente práctico. Es decir, yo necesito saber cómo voy a evaluar el riesgo para poder traducir eso en un retorno requerido. Ese retorno requerido después lo tengo que poner dentro de una ecuación del costo del capital. Ese costo del capital después lo utilizo para tomar una serie de decisiones que son importantes desde el punto de vista empresarial. Eso puede ser evaluar un proyecto, evaluar una empresa. Para todo eso necesito tasas de descuento. O sea que cuando uno piensa una tasa de descuento, si uno lo piensa, porque no tiene que ser necesariamente así, como el costo del capital necesita el costo del equity necesita algo que me diga cómo estoy midiendo el riesgo de esos activos. O sea que si yo no puedo evaluar el riesgo de manera apropiada, no podré determinar cuánto retorno voy a requerir, y si no puedo determinar cuánto retorno voy a requerir, entonces no podré tomar ninguna de estas decisiones de inversión que son importantes para cualquier empresa. Entonces,
Si hay algo en el que creo que nos podemos poner rápidamente de acuerdo, es que la percepción general, y cuando digo general es del público, pero también del público no solamente del inversor individual, sino también del inversor institucional, es que generalmente el riesgo es alto en mercados emergentes. Y pongo alto entre comillas porque alto a menos que uno ponga un modelo por detrás y diga que este número es más grande o más chico que este número, entonces alto es algo completamente subjetivo. Por lo tanto, para ponernos un poco más de acuerdo y no pelearnos si esto es alto o es bajo, creo que ahí sí que podemos poner de acuerdo. Es decir, que el riesgo en los mercados emergentes es más alto que el riesgo en los mercados desarrollados. O sea que ese es un poco el punto de partida. Ahora, me gustaría marcar dos cosas con respecto a esta percepción del riesgo. Una es esta, una es de dónde viene, por qué la gente tiende a pensar en inversión individual, en inversión institucional, que los mercados emergentes son que los mercados desarrollados. Y parece una pregunta tonta porque a uno se le ocurre una lista muy grande de cosas por las cuales esto debería ser así. Yo voy a resaltar por lo menos dos de esas. Una es que muchas veces cuando hablamos del riesgo de invertir en tal país o en tal país, generalmente lo que estamos pensando es en la volatilidad de los mercados. Y cuando hablamos de los mercados en general, hablamos de la volatilidad de los mercados de acciones. Por ejemplo, si ustedes piensan en el mercado ruso es un mercado particularmente volátil. En el año 98 cayó 83%. Al año siguiente, en el año 99, aumentó 247%. Entonces, obviamente, un inversor con esa volatilidad espantosa, es fácil que se asuste, es fácil que diga, este mercado es riesgoso. O un inversor que invierta en Argentina y que compre un bono y que Argentina en algún momento deje de pagar. Bueno, estos son muchos de los factores de riesgo que uno podría imaginar, pero yo después voy a hacer un comentario con respecto a esta volatilidad, en el sentido de que algo puede ser muy volátil, pero esto depende de la perspectiva que uno tenga con respecto a esta inversión. O sea que en un momento voy a volver sobre esto. El segundo factor por el cual hay una percepción popular de que el mercado emergente es un mercado riesgoso es lo que llamamos el riesgo político. Y acá el riesgo político es algo muy difícil de definir, obviamente esto contribuye a que sea muy difícil de cuantificar. Es bastante objetivo, es subjetivo lo que llamamos el riesgo político, incluso más de una vez cuando en realidad hablamos de riesgo político estamos hablando de riesgo país. Uno debería pensar que el riesgo de un país depende del riesgo económico, del riesgo financiero y del riesgo político. Estas son tres cosas distintas, pero muchas veces cuando hablamos de riesgo político ponemos estas tres cosas juntas dentro de la misma bolsa. Por lo tanto, como es subjetivo definir qué es la parte política de todo ese riesgo, será subjetivo también cómo lo vamos a cuantificar. Y dentro de un rato pasaré por unas cuantas propuestas sobre cómo cuantificar el riesgo político. Y de nuevo, a mí me encantaría poder estar acá hoy y decirles, todo el mundo está de acuerdo en que el riesgo político se mide con este índice, que traducimos este índice en este retorno requerido y termina la historia. Podemos calcular rápidamente nuestra tasa de descuento y después tomar todas las decisiones de inversión que sean necesarias o que sigan de esa tasa de descuento, pero como se podrán imaginar, esto no va a ser así. Yo les voy a mostrar un menú de variables que se han propuesto para medir el riesgo político, de las cuales ese menú, el primero, es un menú muy limitado y segundo, nos llevarían a conclusiones completamente distintas. O sea que estas dos las voy a desarrollar ahora en un momento, pero el primer punto es ese, es decir, por qué el inversor individual e institucional tiene esta percepción de que el riesgo en mercados emergentes es relativamente alto. El segundo punto que voy a tocar brevemente es si es correcta o no, porque si es correcta y si todos rápidamente nos ponemos de acuerdo que si yo estoy buscando petróleo en Noruega y estoy buscando petróleo en Nigeria, estas dos cosas desde el punto de vista de riesgo son muy distintas, entonces cuando pase de buscar petróleo en Noruega a buscar petróleo en Nigeria, tendré que aumentar mi tasa de descuento. O sea que si rápidamente nos ponemos de acuerdo en que Nigeria tiene más riesgo que Noruega, la cuestión siguiente es simplemente en cuánto tenemos que aumentar la tasa de descuento. Y la segunda parte de mi charla voy a tratar de relacionar esos cambios en la tasa de descuento con lo que eso implica en términos de lo que yo espero de esa inversión en términos de gasto. Esto necesito unos cuantos números que después voy a plantear. Pero uno tiene que, tomo el ejemplo de Noruega contra Nigeria porque es clarísimo prácticamente desde cualquier punto de vista de que Nigeria debe ser más riesgoso que Noruega, pero si uno habla de invertir en Colombia o en Perú, si uno habla de invertir en Chile o en Uruguay, si uno habla de invertir en la República Checa o en Hungría, bueno, ahí ya es más difícil decir que un país es mucho más riesgoso que el otro, ahí es donde viene la subjetividad, pero el problema es que si yo creo que estoy invirtiendo en un lugar
que es más riesgoso de lo que realmente es. Es decir, mi percepción de riesgo es mayor de lo que podríamos razonablemente concluir que es el riesgo, aumentaré la tasa de descuento más de lo que debería y esto va a implicar que voy a invertir menos de lo que debería invertir. Por eso, esta es una conclusión de un trabajo de McKinsey sobre estos temas que dice, desafortunadamente, la percepción de riesgos elevados lleva a las empresas a rechazar buenas oportunidades de inversión y a subestimar la performance de los negocios que ya tienen. Por lo tanto, cuanto mi percepción de riesgo sea mucho mayor de lo que el riesgo realmente es, aumentaré mi tasa de descuento y no haré una serie de inversiones que debería haber hecho y subestimaré qué tan bien o qué tan mal está yendo a las inversiones que ya tengo en ese lugar en particular. Entonces, ahora voy a volver acá sobre el punto 1 y voy a decir 2 o 3 cosas sobre por qué es relativamente incorrecto el pensar del riesgo de un mercado emergente como la volatilidad del mercado individual. Y de nuevo puse un caso extremo como el caso ruso, que en un año cae 83% y al año siguiente sube 250%, y bajo esas características es muy fácil concluir que un mercado es particularmente riesgoso. Pero acá nos tenemos que acordar de algo, y esto es Finance 101, ¿no? Una de las primeras cosas que uno, cuando está hablando de análisis de cartera, discute es el hecho de que una cosa es el riesgo del riesgo de un activo cuando lo tengo por separado, y una cosa muy distinta es el riesgo de un activo, de ese mismo activo, cuando lo tengo dentro de una cartera. ¿No? Esta es toda la historia que no tenemos tiempo de desarrollar ahora, pero muchos de ustedes estarán familiarizados que este activo en particular tiene riesgo diversificable y no diversificable, que cuando yo lo pongo dentro de una cartera, el diversificable, no sistemático, básicamente no lo tengo que soportar, y tengo que soportar solamente el riesgo que no puedo diversificar, que es el riesgo sistemático, que es el riesgo que entendemos, que es el riesgo que cuantificamos, o quizás no haya sido yo. Este no sé si pudo, ¿eh? El mercado húngaro, el mercado polaco, al mercado de Indonesia y el mercado de Malasia. Una cartera acá de unos cuantos mercados emergentes. Y acá voy a formar otra cartera. Y en esta cartera voy a poner el mercado de Estados Unidos, el mercado de Canadá, el mercado inglés, el mercado alemán. Esta va a ser mi cartera de mercados desarrollados. Y después les pregunto, ¿cuál de las dos carteras es más volátil? Inmediatamente todos dicen, esta cartera es más volátil. ¿Por qué? Bueno, porque uno está pensando que cada uno de los componentes, a cada uno de los componentes de esta cartera es individualmente más volátil que cada uno de los componentes de esta cartera. Pero uno tiene que recordar también que lo que importa cuando uno mira el riesgo del agregado al riesgo de la cartera es cómo se conmueven los activos entre sí. Y esa es la correlación. Y acá viene lo interesante. Cuando uno mira las correlaciones entre los países emergentes, son mucho más bajas que las correlaciones entre los países desarrollados. Por lo tanto, cuando uno compara una volatilidad de una cartera muy diversificada de mercados emergentes contra una cartera bien diversificada de mercados desarrollados, la volatilidad no es para nada tan diferente como uno creería. Y ahora en un rato les voy a mostrar un par de cosas al respecto. Pero entonces, lo importante es que cuando uno invierte en activos riesgosos, debe tomar no una perspectiva de concentración, sino una perspectiva de cartera, y cuando uno toma una perspectiva de cartera, no solamente importa la volatilidad de cada activo individual, sino también qué correlaciones tienen los activos entre sí. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, los 21 mercados del MSCI EMI, el índice de Morgan Stanley de mercados emergentes, la volatilidad del mercado promedio es 37%. Para darles una perspectiva histórica, la volatilidad del S&P 500 en Estados Unidos es entre 16 y 18% anual, dependiendo del periodo que uno mire. Promedio emergente con una volatilidad del 37%, obviamente tiene una volatilidad mucho mayor, pero cuando uno pone estos 21 mercados dentro de una cartera, la volatilidad cae aproximadamente un tercio al 24% anual. La única manera que uno puede lograr esa reducción dramática de volatilidad del 37 al 24 es cuando uno tiene instrumentos que tienen una baja correlación entre sí. Entonces, vuelvo a lo que, déjenme ilustrar esto con un ejemplo en particular, que es esto que yo les mencionaba anteriormente. Esto es una serie de mercados emergentes, esto es el retorno del capital de una serie de empresas en mercados emergentes, y cada uno de estos es un mercado emergente individual. Como ven, hay una volatilidad espectacular entre uno y el otro.
Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a juntar todos estos mercados dentro de una cartera. Y ahora vamos a ver la volatilidad de esa cartera de mercados emergentes y la vamos a comparar con uno de mercados desarrollados. Y fíjense cómo cambia la figura dramáticamente. Miren la volatilidad del mercado. Yo no sé si se ve bien acá en la línea gris, que es la del mercado desarrollado, y esta línea violeta es la combinación de estos mercados de acá, de mercados emergentes. Si yo sacara esto, que dice mercados emergentes y mercados desarrollados, y les preguntara a ustedes cuál es la cartera de mercados emergentes y cuál es la cartera de mercados desarrollados, podrían tirar una moneda, porque seguramente, quizás lo adivinen, pero no lo van a saber simplemente por comparar la volatilidad relativa de esas dos carteras. La conclusión de esto es que mientras los países, el riesgo de cada país, la volatilidad puede ser alta, es importante recordar que tienen bajas correlaciones entre sí. Como resultado, la performance de una cartera de mercados emergentes puede ser bastante estable si las inversiones se desparraman en varios países. Entonces, esto vuelve al punto número uno que yo había planteado antes. Cuando uno dice, ¿por qué la gente tiende a pensar, inversores tanto individuales como institucionales, que los mercados emergentes son muy volátiles? Bueno, si yo miro volatilidades individuales de cada mercado, es la conclusión obvia, pero eso no es lo que debería mirar. Debería tomar una perspectiva de cartera, y en esa perspectiva de cartera ya no me queda nada claro que los mercados en su conjunto sean tan volátiles. Este es un artículo de Financial Times que hace más o menos la misma reflexión. Dice, si uno mira en los últimos 10 años, tomando estos mercados de manera individual, uno encontrará que la volatilidad ha sido bastante alta, pero si uno los pone juntos dentro de un índice, una cartera, uno se encontrará que la desviación estándar y la volatilidad tienden a ser bastante baja, porque la correlación entre los países tiende a ser bastante baja también. Entonces, el punto para recordar de este primer punto que estaba tratando de establecer es básicamente eso, que cuando uno invierte en activos riesgosos, es absolutamente necesario diversificar. Cuando uno diversifica, ya la volatilidad es una parte importante, pero la correlación entre los activos de la cartera también lo es. El segundo tema que quería tocar brevemente con ustedes, el segundo motivo por el cual la percepción general de los mercados emergentes es que son mercados riesgosos, es por lo que podemos llamar riesgo político. Y de nuevo, como dije antes, no me voy a preocupar demasiado en definirlo de manera precisa, porque no hay una definición de libro de lo que es un riesgo político. Pero acá hay dos temas relevantes. El primero, quizás les sorprenda un poco, es si uno lo debe incorporar en la tasa de descuento. Y digo que quizás les sorprenda un poco porque generalmente cuando uno dice paso de un contexto estable a un contexto emergente y aparece este riesgo político que no sé cómo medirlo, pero sé que quiero aumentar mi retorno requerido, la pregunta inmediatamente que sigue es ¿en cuánto voy a aumentar ese retorno requerido? Pero fíjense que esta pregunta es distinta. Esta pregunta no es ¿en cuánto debo aumentar el retorno requerido? TD es la tasa de descuento, sino si debo aumentar esa tasa de descuento. Y ahora la pregunta fundamental es la diversificación, una vez más. Es decir, si yo soy un inversor que estoy poniendo, les voy a dar un ejemplo concreto. Nosotros en el IS tenemos un programa con el China Development Bank, que es un banco que ustedes no van a ver en ninguna calle en particular, porque es un banco de desarrollo, básicamente, que está uno de los motivos por los cuales hicieron el programa con nosotros, que mandan 40, 50 de sus altos ejecutivos al IS una vez por año, es porque están penetrando prácticamente todos los países en Latinoamérica. Ahora, cuando uno habla con ellos ni se meten en un solo país, ni se meten en un tipo de proyecto en particular. Lo que hacen es entrar en muchos países y financiar muchos tipos de proyectos distintos. Financian una autopista en un país, un puente en otro país, un ferrocarril en otro país. Tratan de diversificar lo más posible. Ahora, cuando uno entra en este contexto emergente, si todas mis inversiones son en países como a Ecuador, a Venezuela y Cuba, bueno, los riesgos ahí son muy parecidos, los riesgos están muy correlacionados. Por lo tanto, en ese contexto en particular, como no estoy diversificando el riesgo, ahí sí obviamente vale la pena aumentar la tasa de descuento. Pero es muy distinto si yo entro en un país como puede ser Colombia, Perú o Brasil, entro en otro país como puede ser Polonia, la República Checa o Hungría, y entro en un tercer país que puede ser Malasia o Indonesia. Acá los riesgos están mucho menos correlacionados, mucho más diversificados, y por lo tanto, si debo aumentar la tasa de descuento simplemente porque hay riesgo político, ahora ya es mucho más controvertido y difícil de determinar. Por lo tanto, antes de pasar
a la evaluación del riesgo político, me interesaría recalcar esta parte. Cuando uno dice, bueno, voy a este contexto emergente, voy a enfrentar riesgo político y por lo tanto, ¿cómo voy a aumentar la tasa de descuento? Uno tiene que hacer una pregunta anterior. Y la pregunta anterior es, ¿debería aumentar la tasa de descuento? Bueno, si debería o no, depende de qué tan correlacionados están los riesgos en los distintos países en los cuales voy a invertir. Por lo tanto, hay una pregunta anterior a cuánto voy a aumentar la tasa de descuento y si voy a aumentar la tasa de descuento. ¿Cómo evaluar el riesgo político? A mí siempre me gusta empezar con una lista de estas y más que nada enfatizar la parte esta que viene acá, que esta es una lista incompleta, o sea, la lista sigue, sigue. Y no les debería resultar nada sorprendente de que hay muchas propuestas de cómo evaluar el riesgo político simplemente porque a veces hasta ni nos ponemos de acuerdo en cómo definirlo, por lo tanto difícilmente nos pongamos de acuerdo en cómo evaluarlo. Todo lo que ustedes están viendo acá son distintas propuestas, distintos índices, distintas maneras de tratar de evaluar riesgo político absoluto y relativo. Muchas de estas son simplemente algo que me permite decir que el riesgo político en un país es más alto que el riesgo político en otro país, pero obviamente no me permite traducir eso en una tasa de descuento en particular. Y yo voy a ir de abajo hacia arriba, con las que están en itálicas voy a hacer 2 o 3 comentarios en particular para darles una idea de la dispersión grandísima que hay en este tema y darles una idea de lo distintas que son las propuestas en particular. La primera, esto es de la OECD, ellos tienen un índice que se llama el Country Risk Classification. Información pública, si ustedes van a la OECD y buscan por Country Risk Classification, se van a encontrar algo de este tipo. Yo siempre cuando presento este índice, cuando comento 2 o 3 cosas de este índice, digo que tiene 2 o 3 cosas que pueden ser interesantes. Una es que es información pública, cualquiera de ustedes puede ir y bajar esto. La segunda es que lo actualizan con bastante frecuencia. La última vez que lo hicieron es el 25 de julio, pero generalmente cada 2 o 3 meses lo vuelven a actualizar. Y la tercera ventaja importante es que lo tienen para muchos más países que países tienen o mercados de equity o mercados de deuda. Acá hay prácticamente 200 países, muchos de los cuales no tienen mercados desarrollados ni de acciones ni de bonos. Y todo lo que es este índice, que de nuevo no les va a ayudar a construir una tasa de descuento, pero sí que les va a ayudar a evaluar riesgo relativo, es básicamente una escala de 0 a 7, donde 0 es un riesgo relativamente bajo, 7 es un riesgo relativamente alto, y ya para decir, por ejemplo, que Afganistán, que tiene 7, que es el número mayor, es un país bastante más riesgoso que Argelia, que tiene un 3, que es un número bastante menor. Esta es la última clasificación, la que corresponde al 25 de julio, y esta debe ser 2 o 3 meses antes. Generalmente cuando hay un cambio, fíjense que acá entre la nueva y la anterior no ha habido ningún cambio en ninguno de los países. Generalmente cuando hay un cambio aparece resaltada en algún color como puede ser amarillo. Por lo tanto, si se están preguntando por Colombia, acá tenían que cortar la lista en algún lugar. Colombia tiene 4. A mi país, Argentina, siempre estamos en el 7, siempre peleamos por estar bien arriba ahí, pero recuerden que acá 7 no es bueno, 7 es malo, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que nos dice. Entonces, lo importante es esto. Lo importante es, este índice no me va a ayudar a construir una tasa de descuento, pero sí me va a decir que este país es bastante más riesgoso que otro, o bastante más riesgoso que otro, a los ojos de la OECD, con una metodología que ellos no les cuentan. Si ustedes van a la página de donde se baja esta lista de acá, una de las primeras cosas que se van a encontrar es que dice nuestra metodología es propietaria y por lo tanto no es una metodología pública. Lo que es público es el resultado de esa metodología. La segunda acá es que parece una porquería, que no se ve absolutamente nada, por lo tanto lo que yo hice es, esto es información pública también, si ustedes hacen un Google de esto que tienen ahí arriba, Aon es una compañía de seguro, ustedes saben, las compañías de seguro tienen muy buena información sobre riesgos absolutos y relativos, pero lo interesante de este mapa, si ustedes lo bajan en PDF, es que se ve mucho más bonito. A medida que lo va agrandando, esto puse el pedacito y tiene 2 características. Una es una característica por colores, y acá abajo tienen una serie de códigos que aclaran cuáles son los colores.
O sea que fíjense que Venezuela estaba en rojo, que es un riesgo muy alto, Colombia estaba más en anaranjado, que es mucho más bajo, o sea que acá tienen una cantidad de colores y acá tienen una serie de factores de riesgo. Y después cuando van a algún país en particular, lo que pueden hacer es mirar cuáles son, de acuerdo a esta compañía de seguro, esos factores de riesgo en particular. O sea que fíjense, Venezuela no solamente está en rojo, sino que tiene un montón de factores de riesgo. Colombia está en un color distinto y tiene solamente un factor de riesgo. O sea que a medida que ustedes van pasando de país a país, esto es la visión de una compañía de seguros que tiene muy buena información sobre estos países, que dice, este país es más riesgoso que este, y en este país en particular, esta y esta y esta son las 3 o 4 o 5 cosas que nos preocupan en particular. O sea que esta cosa que yo les había mostrado antes, que parecía que no se entendía nada, lo que les acabo de mostrar en PDF es exactamente esto, pero amplificado, 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 y da obviamente mucha más información de la que tienen ustedes adelante de sus ojos. Este es un ejemplo en particular, estos son los, digamos, los CCRs, los Country Credit Risk Ratings, y lo que hacen estos es básicamente mandar una encuesta a una serie de bancos. Lo que reciben los bancos son básicamente preguntas sobre estos 7 factores que tienen acá, y lo que tiene que hacer el banco es poner un número entre 0 y 100 para la percepción que tienen del riesgo de cada uno de estos 7 factores para un país en particular. Y lo que hacen después es agregan toda esta información y la ponderan, entre comillas, por sofisticación. Es decir, que si hay un banco que está en 100 países, si hay un banco que está en 4 o 5 países, bueno, le vamos a dar más importancia a la opinión del banco que está en 100 que del banco que está en 3. O sea que básicamente lo que esto me va a dar como resultado es un índice que está, cada país tiene un número entre 0 y 100, donde acá 100 es relativamente bajo riesgo y 0 es relativamente alto riesgo. Otro que no puse acá, pero que estaba en la lista anterior, es el ICRT, el Individual Country Risk Guide, que también hace básicamente una escala, pero ese sí está dividido en 3. Tiene un índice económico, un índice financiero, un índice político y un índice de riesgo país, que es básicamente el promedio ponderado de los otros 3. O sea que fíjense que hemos visto 3 cosas y son dramáticamente distintas. Si ustedes van a cada una de estas 3, el mensaje que van a obtener nunca va a ser exactamente igual para los distintos países que van a evaluar. La última de la que quería decir alguna cosa son los credit ratings. Esto es lo que hacen las agencias crediticias, que básicamente dicen este país es AAA o AA o single A o triple B, y recuerden que hay una línea importante que es grado de inversión y después todo lo que está por debajo. Grado de inversión es baja probabilidad de default, y todo lo que está por debajo es mucho más alta probabilidad de default. Ahora, la única comentario al margen que quiero hacer es, muchas veces estos se interpretan como algo mucho más general de lo que son. Lo que hacen las agencias de crédito es evaluar la probabilidad de default, pero uno los usa en general como algo bastante más amplio que eso, y esto no necesariamente puede ser relativamente correcto. Yo les voy a comentar 2 cosas con respecto a esto. La primera es, recuerden, esto es prácticamente el principal determinante de cuánto tiene que pagar una empresa o cuánto tiene que pagar un país, es básicamente ese riesgo crediticio que las agencias calificadoras dicen que tiene este país a través de poner una serie de letras, una letra concreta a cada empresa y cada país. Y ahora les voy a mostrar cuál es la situación actual de algunos mercados emergentes. El segundo es que este determinante es fundamental en el caso de los países, y en particular en el caso de los países emergentes. Lo que me va a ayudar a determinar y lo que va críticamente a determinar es cuánto más tiene que pagar un país para emitir un bono de una duración determinada con respecto al gobierno americano o al gobierno alemán, si el bono está emitido en dólares o el bono está emitido en euros, ¿no? O sea que básicamente esas primas de riesgo en Argentina están mal llamados riesgo país. El riesgo país en realidad es otra cosa, pero esto es una prima de riesgo. ¿Cuánto más tiene que pagar un país relativo a un gobierno fuerte para emitir en esa moneda en particular? Y esto dependerá de esa calificación a crediticia. Entonces, 2 cosas con respecto a esto. Estos son los 21 países que hay en la lista de mercados emergentes del IMI, de Morgan Stanley. Los que están en rojo
son los que no son grado de inversión y por lo tanto tienen una alta probabilidad de default. Los que están en azul son los que son grado de inversión y por lo tanto baja probabilidad de default. Si ustedes miran los 5 países latinoamericanos que están, todos están confortablemente en lo que llamamos investment grade. Si yo les hubiera mostrado esta misma lista hace 5 o 10 años, habría habido muchos más rojos que azules. O sea que una de las cosas que ha pasado en los últimos pocos años es lo que llama el re-rating de los emerging markets. Es decir, los mercados emergentes, la probabilidad de default, porque han mejorado sustancialmente, ha bajado de manera sustancial y ahora tenemos de nuevo mucho más azul que lo que tenemos rojo en esta lista de acá. Segunda cosa importante, porque muchos utilizan estas primas de riesgo para construir o al menos para añadir a una tasa de descuento, es que tiene una volatilidad espectacular. JP Morgan construye un índice, ese índice es un índice de referencia de deudas, donde los países emiten deuda en dólares y JP Morgan los compila en un índice en particular que se llama el EMBI. El EMBI es el Emerging Market Bond Index. Y esto es cuánto más ha tenido que pagar el país emergente promedio con respecto al mercado americano por endeudarse en dólares en mercados internacionales. Estos son puntos básicos, recuerden 100 puntos básicos es 1%, pero fíjense la volatilidad. En promedio ha sido 4.5% más, es decir, el mercado emergente promedio en los últimos 15 años aproximadamente, ha pagado 4.5% más que el mercado americano para endeudarse en dólares. Pero esto, en realidad, esconde una volatilidad espectacular. En el 98 ese número eran 1.100 puntos básicos, 11% más, pero justo antes de la caída de Bear Stearns, en septiembre del 2007, eso era 1.5% más. Por lo tanto, acá hay una volatilidad espantosa. Al principio de este año era aproximadamente 3% más. Y esto es algo que recordar, porque una de las maneras más populares de incorporar el riesgo político dentro del cálculo de una tasa de descuento es sumar esa prima de riesgo que es este diferencial de lo que paga un país concreto con respecto al mercado americano o el mercado alemán. Y me quedan unos minutos simplemente para hacer un punto más, que es básicamente esto, lo voy a hacer un poco más rápido, es dónde incorporar el riesgo. Cuando uno dice, paso de Noruega a Nigeria y por lo tanto quiero subir mi tasa de descuento, lo primero que hace es lo que yo acabo de decir, es subir la tasa de descuento. Pero uno se olvida que si yo me quiero modelar, si yo quiero evaluar un riesgo mayor, hay una posibilidad alternativa. Y la posibilidad alternativa es, dentro de mi secuencia de cash flows, yo puedo construir el escenario en particular que me preocupa. Por ejemplo, si yo voy a Argentina, me puede preocupar una devaluación. Si voy a Venezuela, me puede preocupar una expropiación. Y esto yo lo puedo modelar en los cash flows. Y lo importante que les quiero recalcar es que así como la tendencia suele ser que cuando voy a invertir en un país emergente aumento la tasa de descuento, yo podría también modelar exactamente lo mismo a través de una secuencia de cash flows. Y esto se lo voy a mostrar en un momento con un ejemplo concreto. Entonces, las dos posibilidades son: lo que nos dice la teoría es solamente el riesgo sistemático tiene que ir en la tasa de descuento. Cualquier otro tipo de riesgo de devaluación, riesgo de expropiación, cualquier otro tipo de riesgo debería modelarlo en los casos. Ya que esto es lo que nos dice la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, en la práctica es muy difícil el poder hacer este análisis de escenarios, porque tengo que saber o tengo que poder adivinar qué es lo que voy a recibir en cada escenario y con qué probabilidad va a ocurrir cada uno de estos escenarios. Y como eso es difícil de hacer y es mucho más fácil aumentar la tasa de descuento, la mayoría de las empresas y la mayoría de los inversores esto es lo que típicamente tienden a hacer. ¿Qué significa eso? Bueno, primero, si yo no tengo una manera apropiada de aumentar la tasa de descuento, entonces voy a terminar haciendo lo que decíamos antes. Puedo, en realidad, no invertir en cosas que debería invertir o subestimar las inversiones que ya tengo. Y los quiero mostrar 3 simulaciones. Yo en mi presentación que mandé en su momento había puesto solamente una. Quiero agregar, para tener un poquito de contexto, 2 más. Una que es de McKinsey, y déjenme rápidamente explicar qué son estos números. Esto es una inversión, digamos, en un país desarrollado, donde yo acá estamos suponiendo, para simplificar un poco, que conozco exactamente los cash flows que yo voy a recibir. Por lo tanto, yo invierto en un país desarrollado, espero recibir los cash flows que siguen creciendo. Esto es una perpetuidad creciente
al 3% anual. Esta es una empresa que tiene una tasa de descuento del 10%, y si descuento estos cash flows que siguen creciendo en el tiempo al 10% anual, me queda un valor actual neto de 1.3 billones de dólares, 1.300 billones de dólares. Ahora me vengo al mercado emergente. En el mercado emergente, supongamos que lo que a mí me preocupa es una devaluación que yo creo que va a ocurrir con una probabilidad del 20%, y lo que va a pasar es que la devaluación va a ser del 75%. Por lo tanto, el cash flow que yo esperaba de 100, bueno, si ocurre la devaluación va a ser solamente 25, o sea que fíjense que todos estos números de acá son el 25% de lo que pasaba en el escenario bueno. O sea que ahora yo tengo dos cosas que pueden pasar. En el mundo normal voy a recibir los cash flows que yo esperaba antes. En el mundo en el cual quiero evitar que ocurra con una probabilidad del 20%, lo que pasa es una devaluación y por lo tanto recibo 25% de los cash flows que yo esperaba. Y obviamente si yo sé o creo saber este caso y las probabilidades por las que van a ocurrir, puedo calcular el cash flow esperado. 85 es este número por este número, más este número por este número, y lo mismo para todos estos cash flows esperados. Fíjense que cuando yo hice eso, ya incorporé el riesgo que me preocupaba dentro del modelo. Es decir, a mí me preocupa la devaluación del 75%, que creo que va a ocurrir con una probabilidad del 20%, y está incorporado en este caso de acá. Por lo tanto, ya no tengo que aumentar la tasa de descuento, mantengo la tasa de descuento del caso anterior. Cuando descuento los casos al 10%, fíjense que lo que me queda ahora, los números son parecidos pero son distintos. Este es 1.3 y este es 1.1, ¿no? O sea que los casos esperados son menores, la tasa de descuento es la misma, el valor del negocio ha bajado de 1.33 a 1.3. Y ahora viene lo interesante. Fíjense lo que hacemos ahora. Ahora tomamos los casos que yo esperaba, digamos, en el estado de la naturaleza bueno, cuando no hay ninguna devaluación, y me voy a hacer la misma pregunta que antes. Es decir, si yo espero una probabilidad del 20%, de un 75% de devaluación, pero no quiero modelar esto como dice acá en los casos, sino lo que quiero es aumentar la tasa de descuento. ¿En cuánto debería aumentar la tasa de descuento? Bueno, acá tiene el resultado. 130 puntos básicos o 1.3% anual. En otras palabras, si yo en lugar de descontar estos casos al 10%, los descuento al 11.3% anual, aumentando 1.3%, obtengo exactamente el mismo valor de negocio que en el caso anterior. Moraleja de esta historia: aumentando la tasa de descuento solamente 1.3% anual es lo mismo que explícitamente modelar una probabilidad del 20% de un 75% de devaluación. Ahora, hablen con cualquier empresario y díganle, bueno, si uno pasa de este mercado relativamente estable a este mercado emergente, ¿está dispuesto a aumentar la tasa 130 puntos básicos, 1.3% anual? Diría que obviamente sí. Generalmente las tasas adicionales que se manejan son 3, 4, 5, 6% anual adicionales. Por lo tanto, 1.3 es muy poquito con respecto a lo que uno observa en la práctica. Ahora, si uno le pregunta al mismo empresario, ¿estaría uno dispuesto a invertir en un país en el que yo espero 20% de probabilidad de 75% de evaluación? Ya no sé si me interesa tanto esa inversión, pero matemáticamente esto es exactamente igual. O sea que fíjense la moraleja de la historia. Un aumento muy chiquitito en la tasa de descuento me permite modelar algo bastante terrorífico, entre comillas, en los casos que voy a esperar. Me voy a saltear porque se me está acabando el tiempo, por lo tanto lo que yo voy a hacer voy a saltear directamente al último, que tiene estas características. Y lo voy a hacer porque me interesa redondear esto en Excel. Esto ya más o menos lo vieron con el ejemplo anterior. Este es el mercado desarrollado. Yo estoy esperando estos casos que siguen en el tiempo. Esta empresa tiene una tasa de descuento del 12%. Si descuento esta secuencia de casos al 12%, el valor actual neto del negocio me queda 150 millones de dólares. Y ahora me voy al mercado emergente. En el mercado emergente, esto es lo que va a pasar, es lo mismo que esto, en el buen estado de la naturaleza. Esto es lo que creo que va a pasar en el estado de la naturaleza que me gustaría evitar. Con 20% de probabilidad, yo creo que estos casos van a ser 60% menores. Fíjense que esto es 40% de este, 40% de esto, y así sucesivamente.
Y acá calculamos de la misma manera que lo hicimos antes los casos esperados. Por lo tanto, fíjense que si yo descuento estos casos que ya incorporan el riesgo que me preocupa al 12%, que es la tasa de descuento de esta empresa, el valor del negocio me va a caer de 150 a 132. Eliminen esto, no, olvídense de esto por un momento. Y ahora vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el caso anterior. Si yo descuento estos casos, digamos, en el periodo de la naturaleza bueno, en el estado de la naturaleza bueno, ¿en cuánto tendría que aumentar esta tasa de descuento para modelar un 20% de probabilidad de una reducción del 60% de los casos? Y esto es el número que tienen acá. Si yo aumento la tasa de descuento del 12 al 13, es decir, un 1% anual, estoy modelando 20% de probabilidad de 60% de reducción en los casos. De nuevo, nadie piensa dos veces el aumentar la tasa de descuento 1%. Muchos pensarían largo y tendido si van a hacer una inversión esperando un 20% de probabilidad de una devaluación del 60%. El motivo por el cual hice esto en Excel era, supónganse que yo pongo acá 50%. Miren cómo ha cambiado este número de acá. Ahora yo estoy pasando la tasa de descuento del 12% al 15%, es decir, 3 puntos porcentuales, y estoy modelando un 50% de probabilidad de un 60% de caída en los casos. Entonces, de nuevo, pregúntenle a cualquier empresario, para pasar de este país desarrollado a este país emergente, ¿aumentaría usted la tasa de descuento 3% anual? Realmente esto está muy dentro de los números que uno ve que las empresas aumentan la tasa de descuento. Si uno le pregunta al mismo empresario, ¿invertiría usted en un país en el cual espera 50% de probabilidad de 60% de evaluación? Ya no sé, ya no estoy tan seguro. Bueno, déjeme hacer esto solamente un par de veces más. Si yo hago acá 30% de perder todo, miren este número de aquí. Lo modelé aumentando la tasa de descuento 3 puntos porcentuales. Por lo tanto, de nuevo, pregúntenle al empresario, ¿aumentaría la tasa de descuento 3% para pasar de este contexto a este contexto? Ningún problema. ¿Invertiría usted en un lugar en el que tiene un 30% de probabilidad de expropiación, en el cual no pierde nada? Ni hablar. Una espera 30% de probabilidad de perder todo el dinero, obviamente uno no va a invertir. Un número muy popular que uno escucha entre los empresarios mucho es 5%, o sea, este número de acá, 5%. Fíjense, si ustedes le preguntan a un empresario, ¿aumentaría 5% la tasa de descuento? Es un número muy popular. ¿Invertiría usted en un lugar donde espera 42% de probabilidad de expropiación? Ni hablar. Bueno, pero esto es exactamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, la moraleja de esta historia, lo que yo les quiero comentar un poco, es esto. Es cuando uno aumenta la tasa de descuento, uno encuentra muy fácil aumentar 1, 2, 3, 4, 5% la tasa de descuento. Cuando uno piensa qué es lo que estoy diciendo sobre los casos que espero, me llevo sorpresas de este tipo. Si hago la pregunta de una manera, no tengo ningún problema en hacer la inversión. Si hago la pregunta de otra manera, ahora me pienso 100 veces si voy a hacer esta inversión. Entonces, para terminar, y ya con esto, antes que la jefa se me meta acá a sacar mi micrófono, ya estoy. La última es simplemente es esto, que es 3 conclusiones finales, que son, primero, no podemos en realidad tomar decisiones de inversión correctas sin poder calcular un retorno requerido correcto, lo que no podemos hacer sin evaluar el riesgo de manera correcta. Segundo, todos piensan que los mercados emergentes tienen riesgo alto. Esto es parcialmente cierto. Hay muchos motivos para pensar que esto es así, hay muchos motivos para pensar que esto no es al menos tan así. El riesgo político es una de estas cosas, la inversión de cartera es otra, el riesgo político si uno lo tiene que modelar o no, depende de qué tan diversificable, qué tan correlacionados estén estos riesgos políticos, pero obviamente el problema y lo que podríamos charlar largo y tendido es cómo hacerlo de una manera precisa y apropiada. Y el último punto, que es un poco la conclusión de lo que acabamos de ver, que simplemente es el hecho de que cuando quiero modelar un incremento en riesgo, la única solución no es aumentar la tasa de descuento, sino que hay una solución adicional. Y lo importante es saber pasar de un marco al otro para poder hacer la pregunta desde el punto de vista del aumento de la tasa de descuento y desde el punto de vista de los casos que espero. En algunas circunstancias, si voy a invertir o no, la respuesta será la misma, pero en muchas otras circunstancias, la respuesta sobre si voy a invertir o no puede ser dramáticamente distinta.
Con esto, muchas gracias y le voy a dar el micrófono antes que me lo vengas acá. En realidad, me parece que es un Bueno, en este momento abrimos el espacio para las preguntas.